Bien, hola, hola. Vamos a ver si se escucha. Espero que sí se escuche. Hola. Más que todo, pues vamos a hablar el día de hoy un poquito sobre la alimentación saludable, más que todo. Es acerca sobre, en estos momentos de pandemia, en estos momentos en los cuales estamos pasando, creo que todos a nivel mundial estamos pasando problemas estamos siendo impactados por la pandemia del coronavirus o del COVID-19. Estamos viendo de que todas las personas hemos prácticamente modificado nuestro estilo de vida, modificado nuestras actividades. Todos nos hemos limitado a muchas cosas respecto a la pandemia. Entonces, una de las principales factores afectados ha sido la alimentación. Creo que en todos los niveles, en los niños, en los adultos, en los ancianos, en todas las personas, ha venido a generar un impacto bastante fuerte con respecto a la alimentación, ¿verdad? Entonces, ese es un tema bastante en auge en estos momentos. ¿Por qué? Porque muchas personas que tienen factores de riesgo o factores que pueden venir a contribuir, tener un poquito más de susceptibilidad a poder desarrollar complicaciones del coronavirus o del COVID-19, vienen a generar un poquito de estrés en cada uno de nosotros. Y ese estrés nos ha hecho también en muchas personas buscar alternativas para poder protegernos contra la pandemia. Estamos claros que una de las principales armas para poder contrarrestar lo que es el coronavirus es medidas de bioseguridad, ¿verdad? Medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, eh, y lograr cuidarse y proteger nuestro organismo para que nuestras defensas estén lo mejor que se pueda, para que si en algún caso lleguemos en algún momento a contagiarnos, logremos que este virus no nos vaya a atacar de una forma tan fuerte, ¿verdad? Estamos claros que el sistema inmunológico juega un papel bastante importante en el desarrollo de la enfermedad, y el virus es un virus muy contagioso, y por ser muy contagioso, sabemos, ya hemos visto, hay bastante información. Yo creo que a estas alturas pues todos conocemos bastante, tenemos bastante conocimiento y bastante información sobre este virus. Sabemos que es un virus bastante contagioso, sabemos que la letalidad no es tan grande, pero no sabemos cómo va a reaccionar en cada organismo. Sabemos que hay factores de riesgo, sabemos que hay personas que son más susceptibles que otras, sabemos que los adultos mayores son los de mayor riesgo, las personas que tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cualquier enfermedad de inmunodeficiencia, ¿verdad? Sabemos que los niños no son generalmente, no hay tanta estadística de niños con complicaciones de coronavirus, que pasa por una simple gripe. Los jóvenes, pues por lo general, la persona joven que no tiene ninguna patología de base, esa persona por lo general no desarrolla tantos síntomas, ¿verdad? O no desarrolla un transcurso de una enfermedad tan fuerte. Sabemos que hay las personas que desarrollan el virus y llegan a una etapa de complicación, es porque el organismo empieza a tener una reacción exagerada ante el virus, ¿verdad? Empieza a haber algo que se llama tormenta de citoquinas, que en términos más coloquiales o generales, esta tormenta de citoquinas hace que haya una inflamación exagerada en nuestro organismo, y eso ocasiona bastantes complicaciones, ¿verdad? Complicaciones pulmonares, complicaciones circulatorias, complicaciones de coagulación, y estas personas pueden llegar a un estado crítico que puede llegar a necesitar ventilación mecánica. Sí, no me quiero realmente introducir, o lo quiero decir así de una forma bastante general que se puede entender,
porque no es el tema de hablar de la parte médica de coronavirus, pero ahí viene la preocupación de todos nosotros de prepararnos. O sea, si a mí me tocara, si a mí me tocara contagiarme o tener el virus, espero que en mi organismo realmente se desarrolle de una forma leve, ¿verdad? Entonces muchas personas están tratando de tener un estilo de vida mejor que el que tal vez tenían anteriormente. Muchas personas lo que están tratando de hacer es reforzar su sistema inmunológico, ¿verdad? Y esa es una de las mayores preocupaciones de muchos, ¿verdad? ¿Cómo puedo fortalecer mi sistema inmunológico en estos tiempos de pandemia? Para muchas personas es difícil. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama seguridad alimentaria nutricional que está siendo totalmente afectada o totalmente golpeada por esta pandemia, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa no hay acceso, no hay disponibilidad de alimentos, ¿verdad? El consumo está siendo limitado o está siendo inadecuado por muchas personas. Y hay algo que se llama utilización biológica, que es ahí donde todos nosotros estamos tratando de que nuestro cuerpo pueda estar óptimo para poder desarrollar o poder que esa utilización biológica de esos alimentos que nosotros por de una u otra forma tenemos acceso, disponibilidad y estamos consumiendo, que nuestro organismo logre aprovecharlos de una mejor manera, ¿verdad? Aprovechar que esos alimentos realmente lleguen y sean aprovechados, o esos nutrientes sean aprovechados al 100% por nuestro organismo, ¿verdad? Y hay algo que también se llama estabilidad, que es por el cambio climático, que obviamente eso está fuera de nuestras manos, porque el cambio climático, el impacto ambiental y la parte de salud en estos momentos donde este virus nos está atacando, entonces esto no permite que tal vez estos pilares, todos los pilares juntos están siendo afectados, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos? ¿Qué cosas debemos o podemos hacer nosotros dentro de un confinamiento, dentro de una casa, dentro de nuestros hogares, para poder contribuir a proteger nuestro cuerpo y que realmente nuestro cuerpo pueda reaccionar de una forma adecuada al virus en el momento de que se diera el caso que nos infectemos de él, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que armar nuestra propia estrategia. Y eso es una de las estrategias que estamos tratando de hacer, pues creo que todas las personas, es fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, al fortalecer nuestro sistema inmunológico, al fortalecer nuestras defensas, al protegernos y al mantener nuestro cuerpo en las mejores condiciones de salud que podamos, si tenemos alguna enfermedad de base, tenemos que tratar de mantenerlo lo más controlado posible. Estamos hablando de que si usted es hipertenso, si usted es diabético, cualquier enfermedad que usted tenga de base, tiene que tratar de estar lo más controlado que pueda con esa enfermedad. Tener sus niveles sanguíneos lo más parecido a la normalidad que se pueda, o sea, bajo lo más controlado que se pueda. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto, verdad? En casa. En casa podemos empezar o podemos armar la estrategia, y una de las herramientas más necesarias o indispensables es la alimentación, ¿verdad? La alimentación saludable. No hay un alimento específico que le pueda venir a decir a usted: si consumo este alimento, mi sistema inmunológico va a estar totalmente protegido. O sea, eso no existe. Sí existe. ¿Por, ¿Por qué? Cuando digo de que no existe, quiero decir que hay personas que muchas veces escuchan en redes sociales o escuchan en cualquier otro, o el vecino o cualquier otra persona le dice: consume este alimento y tu sistema inmunológico se va a proteger. Sí es cierto que muchos alimentos tienen múltiples propiedades que benefician y
y nos mantienen saludables, pero no es solo un alimento. O sea, si nosotros realmente queremos que nuestro sistema inmunológico se refuerce, es una concesión o una secuencia de varias acciones, que no solo tampoco es a corto plazo, sino que también es a largo plazo. Significa que yo inicio a consumir ciertos alimentos y tengo que darle espacio a mi cuerpo para que mi cuerpo vaya aprovechando esos nutrientes y poco a poco mi cuerpo vaya regenerando, ¿verdad? Vaya desintoxicando, vaya depurando, vaya reestructurando mi salud, ¿verdad? Entonces hay que darle tiempo. Por eso es que los cambios de hábitos de alimentación no son de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces sí va a depender mucho de la disciplina que tenga la persona, del ánimo que tenga la persona, de la predisposición que tenga o del compromiso que tenga de poder reestructurar su alimentación. Entonces, cuando hablamos de una alimentación saludable, no significa, o cuando hablamos de reforzar el sistema inmunológico, no significa empezar a consumir un alimento en especial. Significa que vamos a tratar de que mi alimentación sea lo más balanceada, lo más saludable posible para poder reestructurar mi cuerpo. Significa que tengo que identificar qué alimentos no contribuyen a mi salud y qué alimentos sí van a contribuir a tener una salud sana. Todas las personas tenemos algún alimento que no nos está beneficiando y lo seguimos consumiendo. Dígase, para decirlo de una forma más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, muchas personas tienen a la mano o tienen en sus alacenas o están acostumbrados a consumir alimentos ultraprocesados, por ejemplo. Estos son uno de los alimentos que uno tiene que tener bastante precaución o tratar de eliminarlos al 100%. ¿Por qué? Porque esto es, tal vez no al 100%, porque ya les voy a explicar. Porque los alimentos ultraprocesados generalmente son alimentos, si no los sabemos utilizar o no los sabemos elegir, son alimentos que son altos en azúcar, altos en sal, altos en grasa, altos en productos a veces o químicos o preservantes, colorantes o una serie de ingredientes que no son beneficiosos para nuestro organismo. Entonces, si nosotros consumimos estos productos de una forma inadecuada y aparte de eso, utilizamos varios de estos productos y estos, aparte de que utilizamos varios de esos productos, los consumimos en exceso, esto va a generar, quieras o no, un impacto en mi organismo a largo plazo, ¿verdad? Entonces, al principio consumimos los alimentos y no sentimos nada. Eso es como cuando nosotros empezamos a perder nuestro peso ideal, ¿verdad? No nos damos cuenta porque el consumo es paulatino o no es tan palpable o no es tan visible. Entonces usted a veces no se percata de que empieza a subir de peso, ¿verdad? Ya cuando usted empieza a sentirse un poco mal o un poco incómodo o que ya no le queda la ropa, ¿verdad? Entonces es cuando usted detecta que algo está pasando en sus hábitos de alimentación, ¿verdad? Y no todas las personas tienen ese ánimo o esa iniciativa de parar esos malos hábitos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque todos necesitamos estrategias diferentes. Es por eso que la alimentación y la intervención en salud, en la base de nutrición, muchas veces tiene que ser la mayoría, o siempre, por decirlo así, lo ideal debería de ser que sea personalizada, ¿verdad? Pero sí hay recomendaciones generales que sí uno debería de estar siempre al día. Uno tiene que estar constantemente, permanentemente en vigilia o en alerta de que no vayamos a caer en un hoyo de alimentación que sea inadecuada. Y eso es muy fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente siempre lo bueno bueno, mejor dicho, lo malo siempre es placentero.
Entonces, ¿qué pasa? Los alimentos, en caso de los alimentos que son altos en azúcar, altos en sal, altos en grasa, generalmente son alimentos sabrosos, son alimentos que estimulan el organismo, estimulan las hormonas, estimulan el cerebro y son muy atractivos a poder consumirlos de una forma inadecuada, ¿verdad? Entonces, una alimentación saludable va a consistir en una alimentación variada. Solo hay un alimento que es perfecto o un alimento que es perfecto para un individuo, ¿verdad? O para una persona. Y ese alimento pues es la leche materna. La leche materna pues es el alimento idóneo o el alimento que puede proporcionar todos los nutrientes y todos los beneficios o todos los requerimientos nutricionales en un bebé, en un recién nacido, hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses no pierde su valor biológico, pero sí ya el niño debe de empezar a introducir alimentos que sean adecuados, ¿verdad? Entonces, pero de ahí no hay ningún alimento que tenga las proporciones necesarias de nutrientes y que tenga todo el complemento de nutrientes para decir, voy a agarrar esta naranja, me voy a consumir solo naranja, naranja, naranja y todos mis nutrientes van a estar cubiertos. Eso no pasa así. Es por esto que la alimentación tiene que ser bastante variada, bastante equilibrada, ¿verdad? Tiene que ser de todos los grupos alimenticios y que pueda garantizar que hay un aporte nutritivo que es adecuado, ¿verdad? Con respecto, por ejemplo, ¿por qué tendría que ser así? ¿Por qué tendríamos que incluir tanta variedad o por qué tendríamos que incluir siempre todos los grupos de alimentos? Porque cada grupo de alimentos tiene su función. Entonces, ¿qué pasa? Existen, por ejemplo, los alimentos que son formadores. Estos van a permitir el crecimiento, el desarrollo, el mantenimiento de estructuras de nuestro cuerpo, como por ejemplo los músculos, las vísceras, los huesos, ¿verdad? Y generalmente estos alimentos son los que son ricos en proteínas, ¿verdad? Entonces, estos sí los encontramos en origen animal y los encontramos en origen vegetal, ¿verdad? Entonces, las proteínas generalmente de origen animal son esas proteínas que son más fáciles de aprovechar en el organismo. No quiere decir que en la parte vegetal no se puedan adquirir, pero sí se necesitan tal vez un poquito más de variedad o un poquito más de cantidad en cuestión vegetal para poder que estos sean absorbidos, así como se absorben las de origen animal. Eso es por su valor biológico, ¿verdad? La proteína, pero eso es un tema ya un poquito más complejo, ¿verdad? Con respecto también a otro grupo que son alimentos que son energéticos, que son los con los que generalmente las personas nos dificulta un poquito más el control, que son aquellos que nos producen energía, entonces van a permitirnos que el funcionamiento normal de nuestro organismo y son como en términos fáciles de entender como el combustible necesario para que nuestras actividades cotidianas se puedan realizar, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuáles son esas fuentes donde más hay esa energía? Pues son en lo que son los carbohidratos y en lo que son las grasas. Entonces, estos carbohidratos y las grasas son las que a veces a nosotros se nos dificulta un poquito poder controlar la ingesta, no tanto por la decisión por ejemplo, de freír o consumir carbohidratos en grandes cantidades. Pasa algo que también es muy difícil de controlar en muchas personas, es aquellas grasas y aquellos carbohidratos escondidos. Quiere decir que a veces estamos consumiendo un alimento que pensamos que es nutritivo y estos alimentos están sobrecargados de carbohidratos y de grasa y no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener bastante precaución o control para poder tratar de no consumir tantos carbohidratos y tantas grasas en exceso, ¿verdad? No quiere decir que no se deben de consumir, pero sí
con moderación y lo que su organismo necesita. Y eso es parte también del estímulo a poder crear una percepción de conocer nuestro organismo, de conocer nuestro cuerpo, de aprender a escuchar nuestro cuerpo. Hay personas que les cuesta más el hecho de controlar esa ingesta de azúcar o esa ingesta de carbohidratos o esa ingesta de grasa. Entonces ahí es donde uno tiene que tener bastante control, ¿verdad? También existen lo que son alimentos reguladores, eso es bien importante y también, por ejemplo, como en el caso de mi país, es uno de nuestros grandes problemas comunitarios. Hay poca ingesta de alimentos reguladores que son las frutas y las verduras, ¿verdad? Muchas personas no tienen la costumbre, a veces es parcializado, ¿verdad? A veces hay personas que tal vez sí consumen bastantes verduras, pero tal vez no consumen las frutas que deberían de consumir. Y viceversa, ¿verdad? Hay personas que consumen bastantes frutas, pero tal vez verduras no. O hay personas que no consumen ni frutas ni verduras. Entonces, esto también hay que estar consciente que las frutas y las verduras nos ayudan a poder hacer un balance entre los alimentos formadores y aquellos alimentos energéticos. Entonces es muy, muy importante eh, tener ese equilibrio, ¿verdad? Poder incluir todos los grupos de alimentación, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay que tener bastante énfasis en que por qué tenemos que incluir los 3 grupos de alimentos, ¿verdad? Tenemos que tratar de incluirlos diariamente para poder estar realmente sanos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una alimentación que es variada, que es equilibrada y que algo muy importante, que es adaptada a nuestras características individuales, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Depende de nuestra edad, de nuestro peso, de nuestra altura, de nuestro sexo, si estamos embarazadas o no, si tenemos o hacemos actividad física o somos personas demasiado sedentarias, si tenemos alguna enfermedad de base, ¿verdad? Por eso es tan importante también tratar de individualizar nuestra dieta, ¿verdad? Individualizarla. ¿Por qué? Porque lo que me funciona a mí probablemente no le funciona a otra persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende de todos esos factores, de muchos factores, incluso hasta de la raza, ¿verdad? Existen personas que por raza, por ejemplo, tienen alguna predisposición, por ejemplo, las predisposiciones hereditarias con respecto hay personas, por ejemplo, que por predisposición hereditaria tienen bastante problema de triglicéridos y colesterol, ¿verdad? O hay personas que tienen una predisposición mayor hereditaria a enfermedades crónicas. Entonces, tiene que ser de una forma, lo ideal debería de ser que sea generalizada, pero sí también hay, como les digo, factores o recomendaciones que son generales que sí podemos trabajar. Yo creo que a veces el, el, el empezar a conocer nuestro cuerpo, como les estaba mencionando, eso es vital. Entonces, ¿qué recomendaciones puedo yo dar en el sentido de uno de los tips o consejos es hacer una buena lista de compras, hacer una buena alacena en su casa? Eso es muy importante, hacer una buena compra. Yo sé que muchas personas en estos momentos no pueden comprar como antes lo hacían. Hay muchas personas con desempleo, hay muchas personas que no pueden salir de su casa, hay muchas personas que por el mismo confinamiento no les permite salir tan seguido de sus casas. Por ejemplo, en mi país lo que se está haciendo es las personas están saliendo casi prácticamente una vez cada 2 semanas, en teoría, ¿verdad? Se supone, cosa que desgraciadamente no se está cumpliendo, pero se supone de que la persona tiene solo una vez cada 2 semanas para poder abastecerse de alimentos. Entonces, quieras o no, por cuestiones económicas, por cuestiones de viabilidad, por cuestiones de acceso, disponibilidad, entonces estamos consumiendo una forma diferente
como lo estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, pero cuando tenemos esa oportunidad, tenemos que optimizar lo poco que tenemos que optimizar los alimentos que podemos tener a mano. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos una buena lista de compras y logramos aprovechar y organizar bien lo que vamos a comprar con los pocos recursos que tenemos o los muchos recursos que tenemos, ¿verdad? Cada persona es diferente. Podemos lograr tener una buena alacena en nuestra casa y poder aprovechar y tener una alimentación más balanceada. Significa que si vamos al supermercado, tratar de evitar todos aquellos alimentos tan procesados. Desgraciadamente ahorita por muchas razones, muchas personas han aumentado esa ingesta de alimentos procesados. Claro, ¿por qué? Porque andan buscando alimentos que no se le vayan a descomponer rápido, ¿verdad? Por lo mismo, porque no pueden estar saliendo a cada momento que necesitan un alimento, ¿verdad? Y eso ha contribuido a que esos alimentos sean mucho más consumidos. La variedad, tratar de que esos alimentos sean lo más variado que se pueda, ¿verdad? Para poder mantener un peso ideal o lograr alimentarnos y nutrirnos bien, pero también es importante analizar en qué situación estamos. Eso es bien importante. Si nosotros analizamos, estamos en peso ideal, estamos en sobrepeso, estamos en obesidad o nos vamos al otro lado, estamos en bajo peso o estamos en desnutrición, que son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, la estrategia de alimentación varía y cambia. Si yo estoy en mi peso normal, pues más que todo tengo que contribuir con mi alimentación a nutrirme bien, ¿verdad? Y a mantenerme en ese rango de peso que es normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy en mi peso normal, pues es mucho más fácil. Pero ¿qué pasa si estoy en sobrepeso? ¿Qué pasa si estoy en obesidad o estoy en un déficit de nutrientes y un déficit de peso? Entonces, hay que empezar a nivelar para poder corregir esa deficiencia o ese exceso que tenemos, ¿verdad? Entonces, es bien importante. Prácticamente el tener un peso ideal es solo una suma matemática, o sea, es una fórmula matemática prácticamente. Significa que si yo consumo más energía de la que necesita mi cuerpo, voy a aumentar de peso. Si yo consumo menos calorías de las que necesito, voy a bajar de peso, ¿verdad? Ahí es por eso es que les enfatizo que es tan importante ver la diferencia en que yo puedo estar en un peso ideal, pero puedo estar desnutrida o puedo estar en una nutrición deficiente, o sea, puedo tener alteración en mi nutrición, porque probablemente soy delgada y consumo solo comida chatarra, consumo comida poca nutritiva y probablemente puedo tener alguna carencia de nutrientes. Eso pasa mucho, por ejemplo, en la comunidad o en mi país. Hay bastante incidencia de mujeres con anemia, por ejemplo. Y eso no va muchas veces, o muchas veces sí, pero no siempre tiene que ir correlacionado con el peso. Ustedes van a ver personas con obesidad que probablemente pueden estar presentando alguna anemia, ¿verdad? Entonces, pero ahí también ya hay que investigar otras causas u otros factores, ¿verdad? Entonces, más que todo, pues eso. Entonces, ¿qué otro consejo hay que hacer? Tratar de disminuir, como les estaba mencionando, todas aquellas alimentos ultraprocesados, altos en azúcar, altos en sal, mucho cuidado con las bebidas, ¿verdad? Todo lo que es líquido, aquellas bebidas azucaradas, aquellas bebidas con alto contenido de azúcar y sal, aquellas bebidas energizantes, por ejemplo, el abuso del alcohol. Se está viendo mucho que hay bastante abuso de alcohol, ¿verdad? Es abuso de alcohol por el confinamiento, ¿verdad? Entonces muchas personas están excediéndose y estas son bastante calorías muertas, entonces hay que tener bastante cuidado. Fortalecer el consumo de frutas y verduras, eso es muy importante. Tratar de consumir alimentos que sean
integrales, ¿verdad? Para poder adquirir un poquito más de aporte de fibra y que ese tránsito gastrointestinal esté eficiente, ¿verdad? Eso es bastante muy importante. Se necesita más o menos unos 30 gramos de fibra diarios, que esa es como por ejemplo la recomendación general que se le puede proporcionar a una persona. Las grasas, por ejemplo, tienen que ser de buena calidad biológica, no me refiero a marcas, me refiero a buena calidad, perdón, del producto. Entonces, ¿qué pasa? Existen grasas saturadas, existen grasas insaturadas, existen grasas de diferentes tipos en los mercados o en nuestros supermercados. Y existen grasas que también, o sea, las grasas propias en los alimentos. No solo nos guiemos como grasa aceites, ¿verdad? El aguacate tiene grasa, los frutos secos tienen grasa, ¿verdad? Los alimentos, muchos alimentos están compuestos por grasa, ¿verdad? Propia. La grasa animal, por ejemplo, que es una grasa saturada que hay que comer con moderación, pero no es una grasa específicamente de un aceite que utilizan para freír, ¿verdad? Los alimentos en sí también tienen contenido de grasa, entonces hay que tratar de que esos alimentos o esas grasas que vayamos a consumir sean de buena calidad, ¿verdad? A la hora de elegir una carne, por ejemplo, tratar de que estos sean magras, ¿verdad? Que tengan la menor cantidad de grasa, porque probablemente en la preparación de ese alimento le vamos a muchas personas lo que hacen es añadir más grasa. Entonces, tratar también mucho, antes de que se me olvide, la parte de la preparación de los alimentos es bastante importante, tratar de no excedernos en la parte de las frituras, ¿verdad? No utilizar ese exceso de grasa. Podemos utilizar la grasa propia de los alimentos y eso va a ayudarnos un poquito a la reducción del consumo de grasa. La sal, por ejemplo, también tratar de no abusar de la sal, ¿verdad? Muy importante porque tenemos la costumbre, por lo menos en mi cultura, es tener el salero en la mesa. Entonces, eso es una de las actividades que tal vez tenemos que quitar ese salero de la mesa, no utilizar tanta sal en la preparación de los alimentos y mucho cuidado con los alimentos ultraprocesados, que son los que más contenido de sal tienen. La preservación de los alimentos muchas veces o casi siempre va acompañado de un exceso de sal, entonces un exceso de sodio, así que hay que tener bastante precaución. Y lo otro, la parte del azúcar, ¿verdad? El azúcar es igual. El azúcar, los alimentos ultraprocesados están atestados de azúcar, están totalmente concentrados en azúcar y eso nos contribuye a que nosotros nos vayamos arriba con el peso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y aparte de eso, estos dos elementos que son la sal y el azúcar son elementos que nos van a contribuir a desarrollar diabetes, hipertensión. Entonces, si no tenemos estas enfermedades, si estamos consumiendo altos contenidos de azúcar y sal, vamos a generar esa predisposición a desarrollarla. Y si ya tenemos hipertensión y ya tenemos diabetes, hay que tener mucho cuidado porque vamos a mantener niveles demasiado disparados de las dos, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado. Y lo otro es que yo sé que tal vez no es tan fácil, es la parte del ejercicio, la parte de no ser sedentario. Hay que tratar de estar bastante activo, hay que tratar de no estar solo sentado, hay que tratar de tener una actividad física. Y si no se puede salir, porque yo sé que en muchos lugares no se puede salir, la parte de los gimnasios, por ejemplo, está considerado uno de los factores o uno de los lugares con alto riesgo de contaminación de coronavirus. Así que yo pues los incito que busquen estrategias en casa, ¿verdad? Traten de que en casa se pueda lograr una rutina o poder buscar herramientas para poder hacer ejercicio dentro de casa. Tenemos la herramienta mágica, bueno, no mágica, pero tenemos esta herramienta del internet que nos ayuda mucho a poder bajar y buscar en las redes programas o asesorías o coaching en línea o entrenadores o
o doctores especialistas en nutrición o personas que están capacitadas en nutrición deportiva, por ejemplo, o deportes, perdón. Entonces podemos buscar estrategias para poder no estar tan sedentarios, ¿verdad? Entonces, de mi parte creo que esos serían no sé si se me quedan por fuera, me imagino que más de alguna cosita o muchas cosas todavía para poder decir cómo fortalecer ese sistema inmunológico es buscar a cuidarnos, buscar poco a poco a ir transformando todos esos hábitos de alimentación y todos esos hábitos sedentarios, irlos modificando para que nosotros podamos empezar a regenerar nuestro cuerpo, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, no es que hoy empecé a comer bien y mañana y yo ya estoy totalmente protegida y estoy totalmente sana. Es un proceso, es lento, ¿verdad? Así como aprendemos a comer inadecuadamente, así también podemos empezar a revertir todos esos malos hábitos, ¿verdad? Pues más que todo eso, creo que de algo les pueda servir. Espero les sirva. Así que